La iglesia de Santa María, en el pueblecito cántabro de Retortillo, va a ser restaurada junto con otro grupo de edificaciones, todas románicas. Hemos hablado con el párroco de la iglesia, Florian Martín, lleva 22 años en esta parroquia, y la rehabilitación es de gran importancia. Se lo ha contado a nuestra compañera Paz Cámara. Florian Martín, el párroco de Santa María, sabe bien cómo suena la voz del románico. Cuida esta iglesia cercana a Reynosa desde hace más de 2 décadas. Conoce sus virtudes, achaques y murmullos. En estos 22 años, pues aparte de los actos de culto, de las celebraciones que tenemos, me gusta también pasar mis ratos en soledad, contemplando el esplendor, la belleza de distintas partes de la iglesia. Se puede ver el ábside, el arco triunfal, los capiteles tan extraordinarios. Y también en estos tiempos y en estos ratos de silencio, de reflexión, de contemplación, pues uno va viendo cómo el tiempo ha ido erosionando distintas partes de la iglesia, se van produciendo algunos fallos, unas grietas en el ábside, así como las tejas que el viento sur las va levantando. Pero bueno, gracias a un plan de restauración que se ha firmado, pues estos fallos se pueden ir solucionando y afortunadamente se volverá a recuperar la iglesia en todo su esplendor. La historia ha querido que este conjunto de piedras que van a ver ustedes con forma de iglesia hayan sido testigo de distintas poblaciones. 17 pequeñas iglesias románicas del sur de Cantabria van a ser remodeladas. Seguirán, una vez recuperado el esplendor, siendo testigo del devenir de la historia que el nuevo milenio y los venideros dejarán en la comarca. Quiso la historia que estas piedras labradas en el siglo XII tuviesen forma de iglesia románica. Quisieron los siglos siguientes marcar en ellas el rastro de su paso, ser cómplices de la lluvia y el viento, de las huellas que fueron dejando las poblaciones asentadas a su alrededor. Construcciones, carreteras o cableados invadieron el que fuera espacio para el románico con inventos de otras épocas. Humedades en los muros, quiebros en las piedras o figuras desgastadas son testigos de la fecha lejana en que nacieron. Ahora los tiempos modernos quieren devolver el esplendor a los templos, recuperarlos para el culto cotidiano y retornar el equilibrio perdido a sus entornos. 17 pequeñas iglesias románicas del sur de Cantabria son las protagonistas de la aventura. Están repartidas por las comarcas de Campoó, Valdeolea y Valderredible, que en su día formaron parte de la antigua merindad de Campoó, junto al norte de Palencia y Burgos. Por eso es un románico más parecido al castellano que al asturiano o al vasco. Son iglesias concejiles, llamadas así porque surgieron ligadas a los concejos, aquellos núcleos de habitantes creados a la luz de la repoblación del antiguo reino de Castilla. Próximas entre sí, dependían de los monasterios y colegiatas mayores. Todas ellas componen una unidad geográfica, paisajística e histórica. Son joyas humildes de la arquitectura medieval agrupadas a lo largo de unos 50 kilómetros, templos que durante los próximos 5 años serán rehabilitados por la Fundación Santa María la Real de Palencia. 515 millones de pesetas harán posible un proyecto impulsado y financiado por la Caja de Madrid y la Consejería de Cultura de Cantabria. El fin primero es decir, bueno, vamos a hacer una actuación global en el territorio en un sitio donde realmente es posible. Es decir, donde nos preocupemos no solamente de la fábrica, sino de los bienes muebles también, que normalmente a veces nos preocupamos del tejado, nos preocupamos de una grieta, pero no de los bienes muebles, y vamos a preocuparnos también de los entornos. Para ello, pues queremos que la iglesia esté en las mejores condiciones, que se recuperen las imágenes, que se recuperen las antiguas pinturas, que se recuperen los antiguos soldados, los bancos, los libros de liturgia, etcétera, etcétera. Recuperar un poco este ambiente, ¿no? No vamos a recrear el siglo XII, pero sí crear un ambiente bastante limpio a la hora de que la persona que quiera ver la iglesia la vea perfectamente integrada en el medio.
La iglesia de San Andrés de Valdelomar, ya en el linde entre Palencia y Cantabria, ha estrenado este programa. Su maltrecha planta ha sido la primera en recibir al equipo de albañiles, arquitectos, historiadores y restauradores de la Fundación Santa María. Allí han instalado una especie de UCI móvil para sanar los males más urgentes de tan particular paciente. Reparar el estucado de los muros y recomponer la pila bautismal han sido parte de las labores interiores. Es el sonido que revive la piedra por dentro. Por fuera, otro ruido, el de la lluvia, parece rebelarse contra la nueva cubierta. Las tejas jóvenes impedirán que el agua se cuele por el pórtico. El tejado a dos aguas evitará que la lluvia vierta sobre el ábside. Grúas y herramientas son del siglo XXI. Los materiales de la construcción siguen la tradición de los que se empleaban en el siglo XII. Hay una máxima que es intentar dejar la intervención como si no se ha intervenido. Estamos procurando que no se vean nuestras intervenciones porque lo que se ven yo creo que va en contra de lo original que perseguimos. Pero lo más novedoso de esta propuesta es la actuación sobre el entorno. Las casonas levantadas cerca de la iglesia adaptarán su aspecto al de tan mimada vecina. La antigua escuela, hoy destartalada, será centro de interpretación para explicar lo que supuso la cultura del románico y lo que pasó en el siglo XII en esta zona de Cantabria. Las construcciones modernas próximas a la iglesia quedarán ocultas tras una barrera de setos. Una gravilla especial cubrirá el viejo camino que siempre ha conducido hasta la iglesia y los cables de luz o de teléfono se instalarán bajo tierra. Paisaje, población y arte serán tres elementos en uno solo. El espíritu del románico ocupará todo el espacio realzado por la austeridad que caracteriza este entorno. Pues un paisaje de extensiones grandes, de masas de arbolado grande, de campos de cultivo, muy poco poblado. Un poco esa combinación de elementos puede ser evocadora de lo que fue el paisaje en el momento de la construcción de las iglesias. Y yo creo que eso es lo que hay que potenciar. Las labores no han hecho más que comenzar. El próximo paciente de este románico rural será la iglesia de San Juan Bautista, en Mata de Hoz. Desprender la humedad abrazada a sus muros será tarea esencial en su rehabilitación. En ella aún permanece el ábside, el presbiterio y la única nave, románica en sus muros, salvo en los añadidos de capillas y sacristía posteriores. Posteriores son también los frescos góticos que visten el espacio interior. Son características repetidas en todo este conjunto de iglesias, como lo es la portada abierta en el muro sur. Muy cerca, la iglesia de Santa María, en Enestrosa de las Quintanillas, nos recuerda la proximidad que existe entre estas construcciones rurales. Llama la atención su torre prismática, añadida en los siglos XVI o XVII, una estructura que enmascara la espadaña original propia de los templos románicos. Los canteros que aquí trabajaron estaban bien instruidos en el oficio, bebieron de las corrientes escultóricas de la Castilla del siglo XII para dejar a los años venideros una excelente decoración en canecillos y capiteles, representación de escenas o personajes de la vida cotidiana, de la naturaleza o de la fauna de aquel entorno. Es solo una muestra entre las 17 damas de piedra que esperan su rehabilitación. Todas iglesias concejiles, todas menos una, la de San Martín de Elines, que ostenta la categoría de colegiata, una esbelta joya del románico de la Cantabria meridional que tiene en su torre circular su seña de identidad. Las excavaciones en su claustro iniciarán una rehabilitación que buscará restos mozárabes del monasterio original. Cada una de ellas, unidas a las del norte de Palencia y Burgos, constituyen uno de los conjuntos románicos más densos de Europa. Todo eso es una acumulación de iglesias románicas pequeñas, pero interesantísimas, tanto de la primera mitad del XII como de finales del XII, en donde hay preciosidades de escultura, tanto en capiteles como en frontones de la iglesia, como en frisos de apóstoles, apostolados, unas verdaderas maravillas. Para que las iglesias y su entorno sigan siendo admirables en el futuro, el proyecto tiende la mano a vecinos y ayuntamientos. Propone la creación de planes de urbanismo y modelos de ordenación del territorio que respeten el paisaje, pero sobre todo quiere que los pocos habitantes que aún pueblan el sur de Cantabria consideren este conjunto de historia y naturaleza como una fuente de riqueza, materia prima para el desarrollo sostenible de un área rural que hace tiempo cayó en la despoblación, pero que todavía tiene la esperanza de sobrevivir al olvido. Hay que actuar en muchos frentes y que lleva consigo, evidentemente,
también el hacer unas nuevas normas subsidiarias, el actuar sobre planeamientos urbanísticos, en el cual también tienen que integrarse los ayuntamientos, tienen que integrarse los vecinos. Está claro que estos programas, una de las claves de su éxito es que luego se produzca un desarrollo turístico y un desarrollo que colabore un poco más a hacer la vida en estos valles mucho más fácil, ¿no? Ese turismo encontraría una ruta señalizada que le guiaría por las iglesias rehabilitadas, un gran sendero que permitiría al visitante conocer una tras otra estas sencillas maravillas medievales concentradas en el sur de Cantabria. Un proyecto ambicioso que quiere extenderse a las ermitas rupestres dispersas por esta misma zona de la región, templos cristianos excavados en la roca que precedieron al románico. De ese modo, todo el conjunto constituiría un gran espacio abierto a la historia, la cultura y el arte que se transformaría en una especie de museo al aire libre. Un gran museo desarrollado a lo largo de un gran territorio. Es decir, pensar en un museo donde tiene distintas habitaciones, pero las habitaciones no están pegadas unas a otras, sino una habitación está a kilómetros de otra. Y ahí es donde está la novedad de todo el proyecto. Acabada la rehabilitación se alberga un sueño, conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad para todo este espacio común, una gran meta que empieza a construirse con cada una de las cubiertas que se repara, con cada capitel que recupera sus formas, con cada entorno que nos permita revivir el arte de siglos pasados en pleno siglo XXI.